Al hijo del millonario le quedaban 3 meses de vida. Lo que hizo la niñera dejó al padre llorando. El silencio roto. El silencio en la mansión de Julián Castelli no era simplemente la ausencia de ruido. Era una entidad física, pesada y meticulosamente construida, diseñada para ahogar cualquier recordatorio de que la vida, en su esencia más cruda, es caótica y finita. Julián aparcó su sedán alemán de color negro obsidiana en la entrada circular, ignorando la simetría perfecta de los setos de boj recién podados. Sus manos, aferradas al volante forrado en cuero, temblaban imperceptiblemente. No era por la fallida fusión con la farmacéutica suiza que acababa de costarle millones esa mañana, ni por la incompetencia de su junta directiva. Era por lo que le esperaba dentro de esas paredes de mármol y cristal, el cronómetro invisible que colgaba sobre la cabeza de su hija. 3 meses, 90 días. Eso habían dicho los oncólogos más caros de Zúrich y Houston. «Disfrute el tiempo que le queda, señor Castelli», le habían aconsejado con esa falsa empatía clínica que él detestaba. Pero Julián no sabía disfrutar. Él sabía controlar, sabía esterilizar. Había convertido su hogar en una fortaleza de asepsia, un búnker de aire filtrado y cortinas cerradas donde ni una sola bacteria, ni una sola emoción descontrolada pudiera acelerar el inevitable desenlace de Clarita. Bajó del coche, ajustándose el nudo de la corbata aunque ya no la sentía. Hacía meses que sentía que una soga invisible le apretaba la garganta. Al entrar al vestíbulo, el olor a desinfectante de grado hospitalario golpeó sus fosas nasales, un aroma que para él significaba seguridad, pero que para cualquier otro hubiera olido a muerte anticipada. Caminó por el pasillo principal. Sus zapatos de suela italiana repiqueteaban contra el suelo de mármol pulido, el único sonido en una casa de 600 metros cuadrados. Se suponía que a esa hora Clarita debía estar durmiendo su siesta de la tarde, monitorizada por las máquinas, en un ambiente de penumbra controlada. Se suponía que la casa debía estar en código azul, silencio absoluto, pero entonces lo escuchó. Fue un sonido tan ajeno a ese mausoleo moderno que Julián se detuvo en seco, confundido. Era una risa. No la risa educada y contenida que se espera en los círculos sociales que él frecuentaba, sino una carcajada cristalina, húmeda, interrumpida por una tos, pero innegablemente viva, y venía del salón principal, esa habitación que él había ordenado clausurar para mantener el polvo lejos de los pulmones comprometidos de su hija. Una oleada de pánico frío le recorrió la espalda. ¿Había entrado alguien? ¿Un descuido de seguridad? Aceleró el paso, sintiendo cómo la ira comenzaba a bullir bajo su piel, mezclándose con el terror. Si alguien había expuesto a Clarita a un virus, a una corriente de aire, a cualquier cosa no aprobada por el protocolo médico, llegó a la doble puerta blanca del salón. Estaba entreabierta. Una luz dorada, antinatural para una casa que vivía en perpetua penumbra, se filtraba por la rendija. Julián empujó la puerta con violencia, listo para despedir a quien fuera, listo para gritar, listo para imponer su orden. Pero la escena que se desplegó ante sus ojos le robó el aliento, dejándolo clavado en el umbral como una estatua de sal. El salón, habitualmente un espacio de revista de arquitectura con sus paredes blancas inmaculadas y alfombras beige sin huellas, había sido transformado. Las pesadas cortinas blancas traslúcidas estaban abiertas de par en par, dejando entrar una cascada de luz natural de la tarde que bañaba la habitación, haciendo brillar las partículas de polvo suspendidas en el aire como si fueran oro molido. Pero no fue la luz lo que paralizó a Julián, fue la vida estallando en el centro de su esterilidad. Allí,
Arrodillada en el suelo sobre la costosa alfombra de lana virgen estaba Mariana, la nueva empleada doméstica que la agencia había enviado hacía apenas 2 semanas para tareas de limpieza profunda. Era joven, dolorosamente joven, con una belleza sencilla que Julián nunca se había dignado a notar. Llevaba su uniforme de enfermera criada, un vestido azul ajustado con cuello de solapa blanca y un delantal blanco crujiente atado a la espalda. Pero lo que hizo que los ojos de Julián se abrieran con horror fueron los detalles absurdos, casi grotescos en su contexto. Mariana llevaba puestos unos guantes de goma amarillos de limpieza, subidos hasta los codos, brillantes y chillones. Y sobre su cabeza, sobre su cabello rubio lacio partido al medio, se balanceaba un gorro de fiesta cónico, ridículo, de cartón colorido con globos multicolores pintados. Frente a ella, sentada directamente en el suelo sin cojines estériles, estaba Clarita. El corazón de Julián se detuvo un instante. Su hija, su pequeña de 4 años, calva por la quimio, con su cabecita pálida y frágil, pareciendo demasiado grande para su cuerpo consumido, llevaba un sencillo vestido de algodón rosa. Pero no estaba conectada a nada, no miraba una pantalla. Tenía los ojos cerrados, apretados en una expresión de deleite puro, la boca abierta como un pajarito esperando comida. Y Mariana, con esos guantes de goma amarillos que seguramente habían estado en contacto con productos químicos minutos antes, sostenía un plato pequeño con una rebanada de pastel. Un pastel barato, de supermercado, con un glaseado rosa sintético de fresa que brillaba bajo el sol. Con la mano derecha enguantada, Mariana sostenía una cuchara, introduciendo un trozo de ese veneno azucarado en la boca de su hija. Había un cubo de limpieza rojo con asa amarilla justo al lado de la rodilla de Mariana, con un trapo verde húmedo colgando del borde, como si la fiesta hubiera brotado espontáneamente en medio de una sesión de fregado. Julián cayó de rodillas en el marco de la puerta, no por devoción, sino porque sus piernas fallaron. Se llevó ambas manos a la boca, presionando las palmas contra sus labios abiertos, sus ojos desorbitados mirando al frente. Era una imagen de pesadilla y de milagro al mismo tiempo. La composición era perfecta, casi cinematográfica en su crueldad. El hombre de negocios en su traje azul marino de corte perfecto, arrodillado en la sombra del pasillo, observando cómo la sirvienta rompía todas y cada una de las reglas sagradas que él había impuesto para mantener a su hija con vida. Lloraban. Ambas lloraban. Mariana tenía lágrimas corriendo por su rostro sonriente, surcando sus mejillas mientras alimentaba a la niña. Clarita reía y masticaba, con los labios manchados de rosa artificial. El tiempo se congeló. Julián vio los microbios en el aire, vio el azúcar procesada entrando en el sistema inmunodeprimido de Clarita, vio la luz del sol dañina, vio los guantes de látex sucio cerca de la cara de su hija. Su mente, entrenada para identificar riesgos, colapsó ante la visión de una felicidad que él no había podido comprar con todos sus millones. La ira del protector. El hechizo visual duró apenas unos segundos, el tiempo suficiente para que el cerebro de Julián procesara la amenaza. Entonces, el miedo, ese terror primitivo de perder lo único que le quedaba, se transformó instantáneamente en una furia volcánica, una ira ciega, sorda y destructiva. ¡No! El grito de Julián desgarró la atmósfera mágica del salón como un cristal rompiéndose contra el suelo. El sonido fue tan gutural, tan cargado de violencia contenida, que Mariana dio un respingo, dejando caer la cuchara sobre el plato. Clarita abrió los ojos de golpe, el terror reemplazando instantáneamente el deleite en su rostro pálido. Julián se levantó del suelo como un resorte, su traje impecable crujiendo con la tensión de sus músculos. Entró en la habitación como una tormenta.
En 3 zancadas largas y agresivas, cruzó la distancia que lo separaba de la escena. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», bramó, su voz rebotando en las paredes altas. «¿Estás demente?». Sin esperar respuesta, Julián actuó por instinto. De una patada furiosa, envió el cubo rojo de limpieza volando a través de la habitación. El agua jabonosa se derramó sobre la alfombra beige inmaculada, creando una mancha oscura y espumosa que se expandió rápidamente. Pero a Julián no le importó. Su obsesión por la limpieza había sido superada por su obsesión por el control. Se abalanzó sobre Mariana, quien se había encogido instintivamente protegiendo a Clarita con su cuerpo. Julián le arrancó el plato de pastel de las manos enguantadas con un movimiento brusco y lo arrojó contra la pared más cercana. El glaseado rosa y el bizcocho esponjoso estallaron contra la pintura blanca, dejando una marca que parecía sangre de unicornio, grotesca y dulce. «¡Es veneno!», gritó Julián, señalando los restos del pastel en la pared, con el rostro desfigurado por la angustia y la rabia. «Tiene el sistema inmunológico de un recién nacido. El azúcar alimenta las células cancerígenas. Cualquier médico de primer año lo sabe. ¿Quién te dio permiso para envenenar a mi hija?». Mariana temblaba violentamente. Aún de rodillas, con las manos enguantadas en amarillo apretadas contra su pecho, levantó la vista hacia el gigante que se cernía sobre ella. Sus ojos azules estaban anegados en lágrimas, pero no bajó la mirada. «Señor Castelli, por favor, escuche», intentó balbucear Mariana, su voz quebrada por el llanto. «¡Tú no hablas!». Julián la cortó con un gesto tajante de su mano, respirando agitadamente. «Tú limpias. Esa es tu única función en esta casa, limpiar el polvo y mantenerte invisible. Te pago para que desinfectes, no para que traigas tus costumbres sucias y antihigiénicas a mi casa». Miró los globos, el gorro de fiesta en la cabeza de Mariana, y sintió una náusea profunda. Le parecía una burla, una parodia barata de la infancia que su hija nunca tendría. «Mírate», escupió Julián con desprecio, señalando sus manos. «Ni siquiera te has quitado esos malditos guantes de fregar inodoros. Estás tocando la comida de mi hija con los mismos guantes con los que limpias la inmundicia. Es repugnante, eres una irresponsable». Clarita, que se había quedado paralizada en el suelo, con el pequeño gorro de fiesta ladeado sobre su cabeza calva, comenzó a sollozar. No era un llanto fuerte, no tenía fuerzas para eso. Era un sonido agudo, un gemido de angustia que cortó el aire más afilado que los gritos de su padre. «¡Papá, no!», susurró la niña, intentando alcanzar la pierna del pantalón de su padre con su manita delgada. «No la grites. Fui yo». Julián miró hacia abajo. Ver a su hija en el suelo, manchada de merengue, llorando, le rompió el corazón en 1000 pedazos, pero su mecanismo de defensa convirtió ese dolor en más severidad. Se agachó, no para abrazarla, sino para examinarla como un médico forense busca pruebas de un crimen. Le limpió la boca con su pañuelo de seda con una fuerza excesiva, casi borrando la sonrisa que había estado allí segundos antes. «Clarita, esto es muy peligroso. Te puedes enfermar más. ¿Entiendes?», le dijo con voz temblorosa pero severa. «No podemos jugar a estas tonterías. Mamá no querría esto». Al mencionar a la madre muerta, la atmósfera en la habitación descendió a una temperatura bajo cero. Julián se irguió de nuevo y se volvió hacia Mariana, quien ahora estaba recogiendo torpemente los restos del plato roto, aún con el gorro de fiesta puesto, luciendo patéticamente fuera de lugar. «¡Quítate eso!», ordenó Julián en voz baja, letal. «Quítate ese ridículo gorro y esos guantes asquerosos ahora mismo. Recoge tus cosas. Estás despedida. Quiero que salgas de mi casa antes de que llame a seguridad y te haga sacar a la fuerza por poner en riesgo la vida de una menor».
Mariana se detuvo. Lentamente se llevó las manos enguantadas a la cabeza y se quitó el cono de cartón. Su cabello rubio cayó desordenado sobre sus hombros, pero no se movió hacia la puerta. Se quedó allí, arrodillada en el charco de agua jabonosa y pastel aplastado. Hubo un silencio tenso. Julián esperaba su misión, esperaba la huida avergonzada de alguien atrapado en una falta grave. Pero Mariana no se movía. «¿No me has oído?» Julián dio un paso amenazante hacia ella. «¡Lárgate!» Mariana levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos pero extrañamente firmes, se clavaron en los de él. Había algo en su expresión que Julián no pudo descifrar. No era miedo, era lástima, una profunda y dolorosa lástima por él. «No me voy a ir, señor Castelli», dijo Mariana. Su voz era suave, pero tenía la dureza del acero. «No hasta que Clarita termine su fiesta». Julián parpadeó, incrédulo ante la audacia. La disparidad de poder era inmensa. Él era el dueño del imperio farmacéutico, el hombre que controlaba el destino de miles, y ella era una chica con un delantal manchado. Y sin embargo, en ese momento, arrodillada en el suelo, ella parecía tener algo que él había perdido hacía mucho tiempo. «¿Cómo te atreves?», empezó a decir Julián, sintiendo que la sangre le subía a la cabeza. «Ella se está muriendo, señor», le interrumpió Mariana, soltando la verdad brutal que Julián había prohibido mencionar en voz alta en esa casa. «Se está muriendo de verdad, y lo único que le da miedo no es la muerte, le da miedo usted». Las palabras golpearon a Julián como un mazo físico en el pecho. Retrocedió un paso, tambaleándose. «Le da miedo su silencio», continuó Mariana, levantándose lentamente. Aún llevaba los guantes amarillos puestos. «Le da miedo esta casa que parece un hospital vacío. Usted está tan ocupado intentando alargarle la vida unos días más que se le olvidó que ella necesita vivir esos días». «Cállate», gritó Julián, pero su voz sonó más débil esta vez, fracturada por la verdad. «Tú no sabes nada. Yo le doy los mejores tratamientos, la protejo. Usted la esconde», replicó Mariana, dando un paso hacia él, invadiendo su espacio personal con sus guantes de goma y su olor a fresa y lejía. «La tiene en una vitrina de cristal, señor. Ella me pidió el pastel. Ella me pidió los globos. Me dijo que nunca había tenido una fiesta de cumpleaños real porque usted siempre se pone triste en esas fechas». Julián sintió que el aire le faltaba. Miró a Clarita. La niña estaba abrazada a sus propias rodillas, mirándolo con ojos grandes y asustados. «¿Es cierto, Clarita?», preguntó Julián, su voz apenas un susurro ronco. Clarita asintió lentamente, una lágrima rodando por su mejilla pálida. «Quería saber a qué sabe el rosa, papá», dijo la niña con una inocencia devastadora. «Antes de irme con mamá». La frase «antes de irme con mamá» colgó en el aire, pesada y definitiva. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La ira se evaporó, dejando tras de sí un cráter de dolor insoportable. Miró de nuevo a Mariana, a sus guantes amarillos que él había llamado asquerosos, y entonces notó algo. Mariana había comenzado a quitarse los guantes tal como él había exigido antes. Tiró del látex amarillo de la mano derecha. El guante se deslizó con un sonido húmedo, pero lo que apareció debajo no fue una mano de sirvienta, suave o cuidada. La mano de Mariana estaba roja, en carne viva. Los nudillos estaban agrietados y sangraban ligeramente. Había quemaduras químicas recientes, ampollas reventadas, y la piel tenía un aspecto escamoso y doloroso. Julián se quedó mirando la mano herida, confundido. El contraste entre la brutalidad de esa mano dañada y la delicadeza con la que había estado alimentando a su hija creó un cortocircuito en su mente. ¿Qué te pasó en las manos?»,
preguntó Julián. Distraído momentáneamente de su propia angustia, Mariana escondió la mano detrás de su espalda rápidamente, avergonzada, pero la revelación ya estaba hecha. El primer misterio se había abierto y la fachada del millonario omnipotente comenzaba a resquebrajarse ante la realidad de la mujer que tenía enfrente. El reloj de arena y la fortaleza de cristal. Julián se quedó mirando las manos en carne viva de Mariana, pero su mente, traicionera y agotada, fue arrastrada violentamente hacia atrás en el tiempo. El presente, el salón manchado de merengue, la empleada desafiante, la niña llorando, se desvaneció por un instante, reemplazado por el recuerdo gélido que gobernaba cada una de sus decisiones desde hacía 6 meses. Regresó a esa oficina en Houston. Recordó el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado central y el olor a café quemado que impregnaba la sala de espera privada. Recordó la cara del Dr. Sterling, un hombre eminente con manos de pianista y ojos que habían visto demasiados finales. «Señor Castelli», había dicho el médico sin rodeos, porque los hombres como Julián pagaban por la verdad, no por la compasión. «Hemos agotado los protocolos experimentales. La leucemia es agresiva y resistente. El trasplante no prendió como esperábamos». Julián recordaba haber sentido que el suelo de moqueta gris se licuaba bajo sus pies. «¿Cuánto?», fue lo único que pudo preguntar, su voz sonando extraña, como si viniera de debajo del agua. Siendo optimistas, 3 meses, tal vez 90 días. 90 días. El número se había tatuado en el córtex cerebral de Julián como una sentencia de fuego. En ese momento, su lógica empresarial, la misma que le permitía despedazar compañías rivales y maximizar beneficios, tomó el control para evitar que su corazón se detuviera. Si el tiempo era el recurso escaso, él lo gestionaría. Lo estiraría, lo congelaría. Decidió que Clarita no moriría por una infección oportunista. No moriría porque alguien estornudara cerca de ella. No moriría por un esfuerzo innecesario. Convirtió su mansión en una extensión de la UCI. Despidió a la vieja niñera, la señora Rosa, porque lloraba demasiado delante de la niña y la abrazaba con ropa de calle. «Los gérmenes, Rosa, los gérmenes», le había gritado mientras la echaba. Despidió a 2 enfermeras certificadas porque intentaron sacar a Clarita al jardín para ver las mariposas. ¿Y si le pica un insecto? ¿Y si el polen le causa una reacción?, había argumentado él, encerrando a su hija tras los cristales blindados de la sala de estar. Julián creía firmemente que estaba comprando vida. Creía que cada gramo de azúcar que le prohibía, cada juego que le negaba para que descansara, cada visita que rechazaba, estaba añadiendo minutos al contador final. Se había convertido en el carcelero de su propia hija bajo la falsa bandera de la protección. Y entonces había llegado el problema del servicio doméstico. Necesitaba limpieza, una limpieza obsesiva, quirúrgica, pero no quería a nadie que se involucrara. No quería a nadie que mirara a Clarita con lástima. No quería a nadie que le preguntara a él, «¿Cómo está hoy, señor?». Odiaba esa pregunta. Llamó a la agencia más exclusiva de la ciudad. «Quiero un fantasma», había exigido por teléfono. «Quiero a alguien que limpie como si estuviera esterilizando un quirófano, pero que sea invisible. No quiero que hable con mi hija, no quiero que me hable a mí, solo quiero que desinfecte y desaparezca». La agencia le envió a Mariana. «Es joven, pero necesita el dinero desesperadamente, señor Castelli», le habían dicho. «Hará lo que usted diga sin rechistar. Es muda en lo que respecta al trabajo». Y así había sido. Durante 2 semanas, Mariana había sido una sombra azul y blanca moviéndose por los pasillos. Julián apenas le había visto la cara, solo veía el resultado de su trabajo. Superficies brillantes, olor a lejía, orden absoluto. Ella era perfecta porque era impersonal, o al menos eso creía él.
El recuerdo se disipó y Julián volvió de golpe a la realidad del salón. La ironía le golpeó con fuerza. La máquina de limpiar, que había contratado para mantener el ambiente estéril, estaba allí, de pie frente a él, habiendo introducido el caos más absoluto en su sistema perfecto. Mariana seguía escondiendo las manos detrás de su espalda, como una niña atrapada en una travesura, pero su postura no era de sumisión. Había una dignidad extraña en la forma en que mantenía la barbilla alta, a pesar de las lágrimas, a pesar del uniforme barato, a pesar de tener enfrente a uno de los hombres más poderosos del país. Julián miró a Clarita, que seguía en el suelo. La niña había dejado de llorar, pero su respiración era agitada. El plato roto y el pastel espachurrado en la pared parecían ahora una obra de arte moderna grotesca, un grito de color en un mundo en blanco y negro. «¿Por qué?», murmuró Julián, y esta vez no gritó. Su voz salió ronca, cargada de una confusión genuina que dolía más que la ira. «Te di instrucciones precisas. 0 contacto, 0 comida externa, 0 emociones. Te pago por encima del mercado para que sigas esas 3 malditas reglas». Se pasó una mano por el cabello perfecto, desordenándolo por primera vez en años. «¿Sabes lo que has hecho?», continuó Julián señalando a su hija. «Has roto la burbuja, le has dado algo que no puede tener. Ahora ella va a querer más, va a querer salir, va a querer comer cosas que la matarán más rápido. Has abierto la puerta que yo cerré para salvarla». El silencio que siguió fue denso. El sol de la tarde comenzaba a bajar, alargando las sombras de los muebles y de los 3 protagonistas de este drama doméstico. Mariana dio un paso al frente. El sonido de sus zapatillas de goma baratas sobre la alfombra húmeda fue el único ruido. «Usted no la está salvando, señor», dijo ella. Su voz temblaba, pero las palabras eran piedras. «Usted la está embalsamando en vida», la rebelión de los guantes amarillos. La acusación quedó flotando en el aire. Julián sintió que la sangre le subía al rostro, caliente y rápida. Nadie le hablaba así. Nadie. Ni sus socios, ni sus empleados, y ciertamente no la chica de la limpieza cuyo nombre a duras penas recordaba. «¿Cómo te atreves?», siseó Julián, dando un paso agresivo hacia ella, invadiendo su espacio vital. «¿Quién eres tú para decirme cómo cuidar a mi hija? Tú no eres médico, no eres madre. Eres una empleada doméstica que limpia inodoros. No tienes derecho a opinar sobre mi dolor». «Tengo ojos, señor», respondió Mariana, y para sorpresa de Julián, ella no retrocedió. Mantuvo su posición, protegiendo con su sombra el pequeño cuerpo de Clarita en el suelo. «Y tengo corazón. Algo que parece que a esta casa le falta desde hace mucho tiempo». «Cállate», gritó él. «Estás despedida. Lo dije en serio. Sal de aquí ahora mismo». «¡No!». El grito de Mariana fue tan fuerte que Julián parpadeó aturdido. Ella sacó las manos de detrás de su espalda, mostrando de nuevo la piel roja y lastimada, y las agitó frente a él como si fueran armas. «No me voy a ir y dejarla sola con usted en este estado. ¡Mírela!». Julián bajó la mirada hacia Clarita. La niña estaba pálida, sí, pero sus ojos estaban fijos en Mariana con una adoración absoluta. No miraba a su padre, miraba a la sirvienta. «Señor Castelli». La voz de Mariana bajó de tono, volviéndose urgente, apasionada. «Usted cree que el enemigo es el azúcar. Cree que el enemigo son los microbios, pero está equivocado. El enemigo es la tristeza». Mariana se agachó rápidamente y recogió el gorro de fiesta abollado del suelo. Lo alisó con sus manos heridas, haciendo una mueca de dolor imperceptible al contacto con el cartón rugoso. «Escúcheme, aunque me odie», continuó ella, hablando rápido, como si temiera que la seguridad la sacara a rastras en cualquier segundo. «Llevo 2 semanas limpiando esta casa. Limpio el polvo de los juguetes que ella no toca. Limpio las ventanas a través de las cuales ella solo puede mirar.
Limpio el suelo donde ella no puede jugar. ¿Y sabe qué escucho? Silencio. Un silencio de muerte. Julián apretó los puños. Es por su salud. Es por su miedo, le interrumpió Mariana. Usted tiene tanto miedo a perderla que ya la ha dado por muerta. La trata como a un paciente terminal, no como a una niña. Ella tiene 4 años, señor. 4. No entiende de conteos de plaquetas ni de fusiones celulares. Entiende que su papá nunca entra a verla si no es con mascarilla. Entiende que no ha celebrado su cumpleaños. Entiende que está sola. Mariana se volvió hacia Clarita y le colocó suavemente el gorro de fiesta de nuevo. La niña sonrió, una sonrisa débil, pero genuina. «Hoy no es su cumpleaños», dijo Julián con la voz quebrada, sintiendo que sus argumentos lógicos se desmoronaban ante la realidad emocional que tenía enfrente. «Su cumpleaños fue hace 2 meses. Estuve en Londres. Ella lo sabe», dijo Mariana, levantándose y enfrentándolo de nuevo. «Pero hoy es el aniversario de la muerte de su esposa, ¿verdad?» Julián se quedó helado. «¿Cómo sabes eso?» «Porque Clarita me lo dijo», respondió Mariana suavemente. «Me dijo, hoy mi papá va a estar muy triste y se va a encerrar en el despacho a beber el líquido marrón que huele fuerte, así que hoy quiero hacer una fiesta para que la casa no esté triste. Quiero celebrar que estoy viva, para que mi mamá en el cielo vea que estamos bien». Julián sintió un dolor agudo en el pecho, como si una costilla se le hubiera roto hacia adentro, perforando su pulmón. La imagen de su hija pequeña, planeando una fiesta falsa para contrarrestar su propia depresión de viudo, fue devastadora. ¿Ella dijo eso?», preguntó, su voz apenas audible. «Sí, y me pidió un pastel, me pidió globos, me dio sus ahorros, 3 monedas que tenía escondidas bajo la almohada». Mariana sonrió tristemente. Obviamente no alcanzaba. Así que usé mi sueldo. Compré el pastel, los globos y estos guantes. Los guantes. Julián miró las manos de ella de nuevo. La conexión aún no estaba clara. ¿Por qué los guantes? ¿Por qué te los pones para darle de comer? Es antihigiénico. Mariana suspiró y miró sus manos quemadas. «Porque mis manos están feas, señor», confesó, con una vulnerabilidad que desarmó a Julián. «Tengo dermatitis de contacto severa. Trabajo en 3 casas más, por las noches, usando lejía industrial sin protección porque es más rápido y necesito el dinero. Mis manos son rasposas, están llenas de grietas y a veces sangran. Clarita tiene la piel tan suave. No quería rasguñarla, no quería que viera mis manos de bruja, como me dijeron unos niños en la calle». Levantó las manos enguantadas, o lo que quedaba de ellas, pues se había quitado uno. Ella quería una fiesta de princesas, y las princesas no tienen manos de fregona. Así que me puse los guantes amarillos y le dije que eran guantes mágicos de oro, que eran parte de mi disfraz. Mariana soltó una risa corta y seca, y ella se lo creyó. Para ella, no soy la criada que limpia la mierda. Con estos guantes y este gorro, soy su hada madrina. Julián miró el guante amarillo tirado en el suelo, junto al charco de agua jabonosa. Luego miró las manos de Mariana, rojas, inflamadas, destrucción pura causada por el trabajo duro para sobrevivir. Y luego miró a su hija, que acariciaba la mano desnuda y herida de Mariana con una ternura infinita. «¿No te da asco?», susurró Julián, hablando más para sí mismo que para ellas. «¿Asco?», Clarita intervino, su vocecita ganando un poco de fuerza. «No, papi, las manos de Mari duelen porque trabajan mucho para comprarme pasteles. Son manos valientes, la palabra valientes», golpeó a Julián. Él tenía manos perfectas, manicuradas, suaves, manos que firmaban cheques millonarios y despedían gente. Pero eran manos cobardes, manos que no se atrevían a tocar a su propia hija sin desinfectante previo.
Manos que habían construido un muro de cristal para no tener que sentir el dolor de la despedida. La disparidad era brutal. Él, con todo su dinero, no había podido darle a Clarita un segundo de la felicidad pura que esta mujer, con sus manos destrozadas y su sueldo miserable, le había regalado en una tarde prohibida. Julián sintió una oleada de vergüenza tan intensa que tuvo que apartar la mirada. Pero su orgullo, ese viejo escudo forjado en años de éxito empresarial y soledad, se resistía a caer del todo. Esto es una irresponsabilidad, intentó decir, pero sonó hueco, defensivo. Si le pasa algo por ese pastel, si le pasa algo, le cortó Mariana con una intensidad feroz. Que sea porque vivió, señor Castelli, que sea porque probó el dulce, porque rió, porque se manchó, no porque se marchitó en una habitación blanca esperando a que usted tuviera el valor de quererla. Mariana dio un paso más, quedando a centímetros de él. Podía oler su perfume caro, una mezcla de sándalo y frialdad, que contrastaba con su propio olor a sudor y limpieza. Usted me puede despedir, puede echarme a la calle y no me importará. Estoy acostumbrada a perder, pero le juro por lo más sagrado que si usted borra la sonrisa que tiene esa niña ahora mismo, si usted la devuelve a esa cama a mirar el techo hasta que se muera, usted será el hombre más pobre del mundo, aunque tenga todo el dinero de este país. El desafío estaba lanzado. En el silencio del salón, con el sol poniente tiñendo todo de naranja y rojo, dos visiones del mundo chocaban. La seguridad estéril contra la vida desordenada, el miedo del padre contra el amor de la extraña. Y justo cuando Julián abría la boca para responder, para expulsarla finalmente o para derrumbarse, un sonido agudo, electrónico y aterrador proveniente del bolsillo de Mariana rompió el momento. Era una alarma de reloj barato. Mariana palideció visiblemente. Su postura desafiante se desinfló en un segundo, reemplazada por un pánico puro que no tenía nada que ver con Clarita. «¡Oh, no, no, no!», exclamó Mariana, buscando frenéticamente el viejo teléfono en su delantal. «Es tarde. Dios mío, es tardísimo». Julián frunció el ceño, desconcertado por el cambio repentino. «¿Qué pasa?». Mariana lo miró, y por primera vez Julián vio un terror diferente en sus ojos. No era miedo a él. Era un miedo mucho más profundo, un miedo de supervivencia. «Tengo que irme, ya», dijo atropelladamente, empezando a quitarse el delantal con manos temblorosas, olvidando la dignidad de su discurso anterior. «Si pierdo el último autobús, no llego. Y si no llego, ¿a dónde?», preguntó Julián, bloqueándole el paso instintivamente. «No es asunto suyo», gritó ella desesperada. «Ya me despidió. Déjeme ir». Mariana intentó rodearlo, pero tropezó con el cubo volcado. Un pequeño objeto cayó de su bolsillo al suelo, tintineando contra el mármol que asomaba bajo la alfombra mojada. No era una moneda. Julián miró hacia abajo. Era un frasco de medicina, pequeño, ámbar, con una etiqueta desgastada. Se agachó más rápido que ella y lo recogió. «Dámelo», suplicó Mariana, extendiendo su mano herida. «Por favor». Julián leyó la etiqueta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. No era medicina para la dermatitis. No era nada común. Era un medicamento oncológico pediátrico extremadamente específico. El mismo, exactamente el mismo, que Clarita tomaba en sus ciclos de quimioterapia. Pero el nombre en la etiqueta no era el de Clarita. Decía, paciente Miguel Flores, edad 5 años. Julián levantó la vista lentamente, mirando a Mariana con una mezcla de shock y una nueva y terrible comprensión. El secreto del pasado, la conexión desconocida, acababa de aterrizar en la palma de su mano. «¿Quién es Miguel?», preguntó Julián, su voz un hilo de tensión. Mariana se derrumbó. Ya no era la guerrera que defendía la alegría de Clarita. Ahora era solo una madre aterrorizada.
«Es mi hijo», susurró, rompiendo a llorar, «y se está muriendo también. Pero yo no tengo sus millones para salvarlo». La revelación cayó como una bomba atómica en el centro del salón, cambiando instantáneamente la gravedad de la habitación. La revelación de cristal. El frasco de medicina pesaba en la mano de Julián como si estuviera hecho de plomo enriquecido. No era un envase cualquiera. Era un cilindro de plástico ámbar con una tapa de seguridad blanca a prueba de niños, idéntico a los cientos que se alineaban en el armario farmacéutico refrigerado del segundo piso. Pero este estaba sucio. La etiqueta estaba desgastada por el roce constante de una tela barata y el nombre mecanografiado, Miguel Flores, parecía gritar desde el papel arrugado. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó Julián, su voz carente de aire, sus ojos oscilando entre el rostro aterrorizado de Mariana y el objeto en su mano. Mariana se lanzó hacia adelante, ignorando las jerarquías, ignorando el protocolo, movida únicamente por el instinto visceral de una madre a la que le están arrebatando el oxígeno de su cría. Intentó agarrar el frasco, pero Julián, impulsado por una sospecha oscura, levantó el brazo, manteniéndolo fuera de su alcance. «¡Dámelo!», gritó ella con una desesperación que rasgó su garganta. «Por favor, es la dosis de las 8. Si no llego, el dolor empieza a las 9 y no para». «Este medicamento cuesta $5,000 la caja», dijo Julián frío, analítico, su mente de empresario buscando la lógica en el caos. «Tú ganas el salario mínimo, hice los números, no puedes pagarlo. Lo has estado robando de mi almacén, es eso. Te contrataste aquí para robarle la medicina a mi hija». La acusación flotó en el aire, tóxica. Clarita, sintiendo la violencia latente en la voz de su padre, se cubrió los oídos con sus manitas y cerró los ojos, balanceándose suavemente en el suelo, tarareando una canción sin tono para bloquear la realidad. Mariana se detuvo en seco. La ofensa cruzó su rostro, limpiando el miedo por un segundo y reemplazándolo con una dignidad furiosa. Se irguió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano quemada. «Yo nunca le quitaría nada a Clarita», dijo, pronunciando cada palabra con una lentitud temblorosa. «Prefiero arrancarme la piel a tiras antes que robarle la vida a una niña para dársela a mi hijo. Eso lo haría un monstruo, y yo soy pobre, señor Castelli, soy una fregona, como usted dice, pero no soy un monstruo». «Entonces, ¿cómo?», insistió Julián sacudiendo el frasco. El sonido de las pastillas golpeando el plástico fue un cascabel macabro. «¡Explícamelo! No es la marca original», explotó Mariana señalando el frasco. «Mire la etiqueta, es un genérico importado ilegalmente. Lo compro pastilla por pastilla en el mercado negro del centro. Cada pastilla me cuesta 3 días de fregar suelos de rodillas, por eso tengo las manos así». Extendió sus manos de nuevo. Esas manos rojas, hinchadas, llenas de grietas sangrantes que Julián había despreciado minutos antes. Ahora, bajo la luz del atardecer que entraba por la ventana, no parecían sucias. Parecían un mapa de sacrificio. «Trabajo aquí por las mañanas», continuó Mariana hablando rápido, vomitando la verdad que había mantenido oculta. «Trabajo en un restaurante por las tardes lavando platos con sosa cáustica. Y los fines de semana limpio oficinas. Todo, absolutamente todo se va en ese frasco, como sobras de los restaurantes. Vivo en un cuarto de azotea sin calefacción para no pagar alquiler caro. Todo es para Miguel». Julián bajó el brazo lentamente. La lógica financiera de la mujer era aplastante y brutal. Él firmaba cheques para la medicación de Clarita sin mirar la cifra. Para Mariana, cada dosis era una guerra ganada a costa de su propia carne. «¿Tiene lo mismo que Clarita?», preguntó Julián, sintiendo un nudo en el estómago. Mariana asintió, sollozando ahora más suavemente, derrotada por la confesión.
Leucemia linfoblástica aguda. Estadio 4. Recitó el diagnóstico con la precisión clínica de quien ha escuchado esas palabras 1000 veces en pesadillas. Tiene 5 años. Es un año mayor que Clarita, pero él no tiene una habitación estéril, señor. Él está en una cama húmeda, cuidado por una vecina anciana que apenas ve, esperando a que su mamá llegue con la pastilla mágica que hace que los bichos de su sangre se duerman un rato. Julián miró a Clarita rodeada de lujo y luego imaginó a ese niño, Miguel, en la oscuridad de algún barrio periférico. 2 niños, la misma enfermedad maldita, separados por un abismo de dinero, pero unidos por el mismo destino trágico. ¿Por eso la fiesta?, preguntó Julián atando cabos, aunque la lógica emocional aún se le escapaba. Si tu hijo está muriendo, ¿por qué gastar tu dinero en pasteles para mi hija? ¿Por qué arriesgar tu trabajo? Mariana levantó la vista, y sus ojos azules brillaron con una luz extraña, una mezcla de dolor y amor transferido. Porque Miguel ya no sonríe, señor, confesó con un susurro desgarrador. Está demasiado cansado, ya no quiere jugar, apenas puede levantar la cabeza. Cuando vi a Clarita, tan triste, tan sola en esta jaula de oro, vi a mi hijo, y pensé que si podía hacer sonreír a Clarita, aunque fuera una vez, sentiría que le gané una batalla a la muerte. Si no puedo salvar la alegría de Miguel, quería salvarla de ella. La declaración golpeó a Julián con la fuerza de un tren de carga. Esta mujer no estaba descuidando su trabajo. Estaba realizando un acto de exorcismo emocional. Estaba proyectando el amor que no podía darle a su hijo moribundo en la hija del millonario que tenía los recursos, pero no el amor. «El autobús», murmuró Mariana, volviendo a la realidad práctica con pánico. «El último expreso sale en 15 minutos. Si no lo tomo, tardaré 2 horas en llegar. ¿Y Miguel? Él me espera despierto solo para tomar la medicina de mi mano. Dice que si se la doy yo, no sabe amarga». Mariana dio un paso vacilante hacia Julián, extendiendo la mano con la palma abierta, suplicante. «Por favor, señor Castelli, quédese con el pastel, tire los globos, insúlteme, pero devuélvame la vida de mi hijo». Julián miró el frasco en su mano, sintió el plástico caliente por su propio agarre, miró la etiqueta barata, el nombre Miguel, y luego miró a su alrededor, a su mansión perfecta, a sus muebles de diseño, a su vida vacía. Se dio cuenta de que él tenía el almacén lleno de medicinas, pero Mariana tenía el monopolio de la esperanza. Le entregó el frasco. Mariana lo arrancó de su mano casi con violencia. Lo apretó contra su pecho como si fuera un diamante y sin decir una palabra más, giró sobre sus talones. Agarró su bolsa de tela desgastada del suelo y corrió hacia la puerta principal, sus pasos resonando con urgencia en el mármol, dejando atrás el delantal blanco tirado en el suelo como la bandera de una rendición. El portazo final retumbó en la casa, dejando un silencio repentino que zumbaba en los oídos de Julián. El cambio de paradigma. Julián se quedó inmóvil en el centro del salón. La luz del atardecer había cambiado de un dorado brillante a un naranja profundo y melancólico, alargando las sombras hasta que cubrieron casi todo el suelo. Estaba solo con Clarita y los restos de la fiesta criminal. Miró sus propias manos. Estaban limpias, perfectas, sin callos, sin quemaduras, sin cicatrices. Manos inútiles. Por primera vez en su vida, Julián Castelli, el hombre que había aparecido en la portada de Forbes como visionario del año, se sintió profundamente pobre, miserable. Mariana, con sus zapatos rotos y sus manos destrozadas, poseía una riqueza de espíritu que él no podía ni comprender. Ella corría para aliviar el dolor de su hijo. Él, en cambio, había estado corriendo para esconderse del dolor de su hija. Un sonido rompió su parálisis. «Papi». Julián bajó la vista. Clarita seguía en el suelo. No se había movido.
El gorro de fiesta seguía ladeado en su cabeza calva, desafiando la gravedad y la lógica médica. Tenía el plato roto a su lado, pero en su mano sostenía un trozo de pastel aplastado, una masa informe de bizcocho y crema rosa que había rescatado antes de que Julián tirara el plato. «¿Qué pasa, princesa?». La voz de Julián salió rota, irreconocible para él mismo. «¿Mari va a volver?», preguntó la niña. Sus ojos grandes estaban llenos de una preocupación adulta. Ella se fue triste. Se le olvidó darme el abrazo de despedida. Julián sintió que las lágrimas, esas que había reprimido durante 6 meses, comenzaban a agolparse detrás de sus ojos, quemando como ácido. Se arrodilló lentamente frente a su hija. No le importó que el pantalón de su traje de $3,000 tocara el charco de agua jabonosa que aún no se había secado. Se arrodilló en la suciedad, rompiendo la última barrera de su obsesión por la higiene. «No lo sé, mi amor», dijo Julián. «Fui muy malo con ella». «Ella solo quería que probara el rosa», dijo Clarita, extendiendo su mano pegajosa hacia la boca de su padre. «Dijo que el rosa sabe a nubes de azúcar. ¿Quieres probar?». Julián miró el trozo de pastel en la mano de su hija. Su cerebro gritó gérmenes, suciedad, suelo, veneno. Pero su corazón, recién despertado por el latigazo moral de Mariana, gritó más fuerte. Abrió la boca. Clarita sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación oscura y le metió el trozo de pastel en la boca. El sabor era empalagoso, sintético, barato. Sabía a químicos y a exceso de azúcar. Pero para Julián, en ese momento, supo a gloria. Supo a perdón. Supo a la vida desordenada y real que le había negado a su hija. Masticó y tragó, sintiendo cómo el dulce bajaba por su garganta, rompiendo el nudo que le impedía respirar. «Sabe a nubes», confirmó Julián, y una lágrima solitaria escapó finalmente, rodando por su mejilla hasta caer en su camisa almidonada. «¿Ves?», dijo Clarita triunfante. «No te moriste». Esa frase, «no te moriste», fue el golpe de gracia. Julián se dio cuenta de que él había estado muerto estos últimos meses, muerto de miedo, mientras Clarita y Mariana y ese niño Miguel luchaban por cada segundo de vida, él se había enterrado en vida. Miró el delantal de Mariana en el suelo. Miró el guante amarillo olvidado, que yacía como una mano amputada acusándolo. «Dios mío», susurró Julián. Se puso de pie de un salto, una energía eléctrica recorriendo su cuerpo. Miró el reloj de pared. Habían pasado 5 minutos desde que Mariana salió corriendo. Ella había dicho que el autobús salía en 15. Aún había tiempo, no para salvar el trabajo, no para pedir disculpas vacías, sino para hacer algo real. «Clarita», dijo Julián con una voz nueva, firme pero vibrante de emoción. «¿Quieres ir a una aventura?». La niña abrió los ojos como platos. «¿Aventura? ¿Fuera de la casa?». «Sí. Vamos a perseguir a Mari. Y vamos a llevarle algo mejor que ese frasco viejo». «¿Puedo llevar mi gorro?», preguntó ella tocándose el cono de cartón. «Debes llevar tu gorro», afirmó Julián. «Es el uniforme oficial de la misión». Julián no llamó al chofer. No llamó a seguridad. Agarró a Clarita en brazos, sintiendo lo ligera que estaba, lo frágil que eran sus huesos bajo el vestido rosa, pero en lugar de sentir miedo a romperla, sintió la urgencia de sostenerla mientras volaba. Salió de la casa corriendo, con su hija en brazos riendo por el movimiento brusco, dejando la puerta principal abierta de par en par, dejando que el aire de la tarde, el polvo, el polen y la vida entraran sin permiso en su mansión esterilizada. Corrió hacia el coche, abrochó a Clarita en el asiento trasero, algo que nunca había hecho él mismo, siempre era tarea del chofer, y se lanzó al asiento del conductor. El motor rugió. Mientras aceleraba hacia la salida de la urbanización privada, Julián marcó un número en el sistema de manos libres del coche. No era el número de su oficina.
Era el número del doctor Sterling, el oncólogo jefe del hospital privado que dirigía el tratamiento de Clarita. «Señor Castelli», contestó la voz sorprendida del médico al tercer tono. «¿Pasa algo con Clarita?» «Clarita está bien, está genial», dijo Julián, pisando el acelerador y saltándose una señal de alto. «Necesito que prepares una habitación, la suite presidencial del ala pediátrica». «¿Va a ingresarla? Pensé que quería mantenerla en casa». «No es para Clarita», cortó Julián, sus ojos escaneando la carretera buscando la figura de una mujer corriendo hacia la parada del autobús. «Es para un niño llamado Miguel Flores. Tiene 5 años. Tiene lo mismo que mi hija. Y quiero que tenga acceso a todo. Al tratamiento experimental, a los especialistas, a todo». «Señor Castelli, eso es. El protocolo de admisión es complejo, los costos». «Compro el maldito hospital si hace falta, Sterling», gritó Julián, y Clarita rió desde el asiento de atrás al oír a su papá decir una mala palabra. «Prepara la habitación. Llegamos en 20 minutos». Julián colgó. A lo lejos, en la acera de la avenida principal, vio una figura pequeña, con un vestido azul y cabello rubio desordenado, corriendo desesperadamente, cojeando un poco, intentando alcanzar un autobús urbano que ya estaba cerrando sus puertas 100 metros más adelante. El autobús arrancó, dejando una nube de humo negro. La figura de Mariana se detuvo, derrotada, con los hombros caídos, viendo cómo su transporte se alejaba. Julián vio cómo se llevaba las manos a la cara. Estaba llorando. Había perdido el autobús, había fallado a su hijo. Julián tocó el claxon, un sonido largo y potente. Mariana se giró, asustada, con los ojos rojos y la cara bañada en lágrimas. Vio el coche negro de lujo frenar bruscamente a su lado. La ventanilla del copiloto bajó. Mariana se quedó paralizada, esperando más gritos, esperando una amenaza final. Pero entonces la ventanilla trasera también bajó y asomó una cabecita calva con un gorro de fiesta torcido. «Mari», gritó Clarita saludando con la mano. «Papá dice que subas. Vamos a ver a Miguel». Mariana miró a Julián a los ojos a través del cristal. Ya no vio al tirano de hielo. Vio a un hombre con la corbata deshecha, los ojos húmedos y una expresión de súplica urgente. «¡Sube!», dijo Julián, y por primera vez su voz sonó humana. «No llegas al autobús, pero a mi coche le sobran caballos, y a tu hijo no le va a faltar medicina nunca más. Te doy mi palabra». Mariana soltó el aire que tenía contenido en los pulmones. Miró el autobús que se alejaba, miró el coche de lujo y entendió que el milagro que había intentado forzar con un pastel de $3 acababa de ocurrir, pero de una forma que ella jamás imaginó. Abrió la puerta y entró. El olor a cuero caro del coche se mezcló instantáneamente con el olor a lejía y sudor de ella, pero a nadie le importó. «Acelerando», dijo Julián. Y el coche salió disparado, no hacia la mansión, sino hacia el barrio más pobre de la ciudad, llevando en su interior a un millonario redimido, una criada agotada y una niña moribunda que por fin estaba teniendo la aventura de su vida. La rendición del orgullo. El sedán de lujo avanzaba por las calles del Distrito Sur como un tiburón de acero negro nadando en un estanque de aguas turbias. El contraste era violento. Fuera de las ventanillas tintadas, el mundo se descomponía en fachadas de ladrillo sin revocar, cables eléctricos enmarañados como nidos de serpientes y aceras rotas donde la hierba crecía salvaje. Dentro, el aire acondicionado mantenía una temperatura constante de 21 grados y el silencio del motor era absoluto, pero la tensión emocional hacía que el aire se sintiera denso, casi irrespirable. Julián conducía con los nudillos blancos sobre el volante de cuero, esquivando baches que podrían haber destrozado la suspensión deportiva. No miraba el GPS, seguía las instrucciones temblorosas de Mariana, quien iba sentada en el asiento del copiloto,
con el cuerpo inclinado hacia adelante como si quisiera empujar el coche con la mente. En la siguiente esquina a la derecha, donde está el poste inclinado, indicó ella, con la voz ahogada por la ansiedad. Julián giró. El coche se deslizó por un callejón estrecho y se detuvo frente a un edificio de viviendas sociales, una mole de cemento gris manchada por la humedad y el tiempo. Había ropa tendida en los balcones oxidados, ondeando como banderas de rendición ante la pobreza. Un grupo de adolescentes en la esquina dejó de hablar para mirar el coche, una intrusión alienígena en su ecosistema. «Es aquí», dijo Mariana desabrochándose el cinturón antes de que el coche se detuviera por completo. «Tercer piso». «¡No hay ascensor!». «Espera», ordenó Julián apagando el motor. Se giró hacia atrás. Clarita estaba despierta, mirando por la ventana con curiosidad antropológica. Para ella, que solo conocía techos altos y jardines de diseño, aquello era otro planeta. «Princesa, te vas a quedar aquí un segundo, ¿sí?», dijo Julián, activando el bloqueo de puertas. «Papá va a subir a buscar al amigo de Mari». «Yo quiero ir», protestó Clarita, intentando soltarse. «Quiero ver a Miguel». «No, Clarita». La voz de Mariana fue firme, deteniéndola. «Miguel está durmiendo, y aquí hay muchas escaleras. Quédate cuidando el coche mágico, ¿vale? Es una misión importante». Clarita asintió solemnemente aceptando su papel de guardiana. Julián y Mariana salieron del coche. El calor de la tarde y el olor a asfalto caliente, comida frita y basura acumulada golpearon a Julián. Mariana ya estaba corriendo hacia la entrada oscura del edificio. Julián la siguió, subiendo los escalones de cemento desgastado de dos en dos, arruinando sus zapatos italianos en charcos de líquido dudoso, sintiendo cómo su traje de 3 piezas se convertía en una armadura ridícula y sofocante. Llegaron al tercer piso. La puerta del apartamento 3B era de madera contrachapada, con la pintura descascarillada. Mariana no usó llave. La puerta estaba entreabierta. «¡Doña Rosa!», gritó Mariana al entrar, el pánico elevando su tono. Julián entró detrás de ella y se detuvo en el umbral, golpeado por la realidad visual de la vida de su empleada. El lugar era minúsculo. Una sola habitación que servía de cocina, sala y dormitorio. Había humedad en el techo, un ventilador oxidado girando perezosamente y un olor penetrante a alcohol medicinal y sopa hervida. Pero lo que detuvo el corazón de Julián fue la cama en el rincón. Allí, sobre un colchón hundido y sábanas que habían visto tiempos mejores, yacía Miguel. Era un niño pequeño, dolorosamente delgado. Su piel tenía ese tono translúcido, casi azulado, que Julián conocía demasiado bien. Estaba calvo, igual que Clarita, pero a diferencia de ella, su rostro estaba marcado por ojeras profundas y moradas que parecían golpes. Respiraba con dificultad, un silbido agudo escapando de su pecho con cada inhalación. Una anciana vecina, doña Rosa, estaba sentada a su lado, pasando un paño húmedo por la frente del niño. Al ver a Mariana, la mujer suspiró con alivio. «Llegaste, mi hija». La fiebre le subió. No quería tomar el agua, solo te llamaba a ti. Mariana se lanzó hacia la cama, cayendo de rodillas. «Miguel, mi amor, ya estoy aquí», sollozó, acariciando la cara del niño con sus manos heridas. «Perdóname por tardar». El niño abrió los ojos. Eran grandes, oscuros, y estaban vidriosos por la fiebre. Al ver a su madre, intentó sonreír, pero solo logró una mueca débil. «Mami», susurró, su voz era un hilo de papel de lija. «¿Trajiste la medicina mágica?». Mariana buscó frenéticamente en su bolsillo el frasco que Julián le había devuelto, pero sus manos temblaban tanto que no podía abrir la tapa de seguridad. «Déjame a mí». La voz de Julián resonó en la pequeña habitación, grave y autoritaria, pero extrañamente suave.
Doña Rosa dio un respingo al ver al hombre de traje en la puerta, como si hubiera visto aparecer al diablo o a un ángel, sin saber cuál de los dos era. Julián se acercó. La habitación era tan pequeña que su presencia la llenaba por completo. Tomó el frasco de las manos temblorosas de Mariana. Con un movimiento preciso, abrió la tapa, sacó una pastilla y, viendo un vaso de agua en la mesita de noche, se arrodilló al otro lado de la cama. El magnate farmacéutico, el hombre que decidía el precio de los medicamentos en media Europa, estaba ahora de rodillas en un suelo de linóleo roto, sosteniendo la cabeza de un niño moribundo en un barrio marginal. «Hola, Miguel», dijo Julián. El niño lo miró, confundido pero demasiado débil para tener miedo. «Soy amigo de tu mamá y de una niña que se llama Clarita. Abre la boca, campeón. Esto te va a ayudar». Miguel obedeció. Julián le colocó la pastilla en la lengua y le ayudó a beber un sorbo de agua. El niño tragó con dificultad y volvió a dejar caer la cabeza sobre la almohada. «Tenemos que llevarlo», dijo Julián, levantándose y mirando a Mariana. Su mente de ejecutivo había tomado el control de la crisis. «No puede quedarse aquí. Esa fiebre no es normal. Necesita antibióticos intravenosos y plaquetas. Ahora. No tengo dinero para el hospital privado. El público está colapsado». Empezó Mariana, el miedo paralizándola de nuevo. «No vamos al público», cortó Julián. Se inclinó y, con una delicadeza que contradecía su tamaño y su tensión, levantó a Miguel en brazos. El niño no pesaba nada. Era como levantar un pájaro herido, puros huesos frágiles envueltos en piel caliente. «Vamos a donde va Clarita, y no vas a pagar ni un centavo. ¡Vamos!». Bajaron las escaleras en una procesión urgente. Julián cargaba a Miguel contra su pecho, sintiendo el calor febril del niño traspasar su camisa de seda, manchándola de sudor y realidad. Mariana corría detrás con la bolsa de las medicinas. Al llegar al coche, Clarita dio un grito de emoción al verlos, pero se calló al instante al ver el estado de Miguel. Julián acomodó al niño en el asiento trasero, junto a su hija. «Cuídalo, Clarita», ordenó Julián mientras arrancaba el coche. «No dejes que se duerma del todo. Háblale». Y mientras el coche salía disparado de vuelta hacia la ciudad, hacia las luces de la tecnología y la ciencia, Julián miró por el retrovisor. Vio a su hija, la niña que él había intentado aislar del mundo, tomando la mano del niño pobre, acariciándole la cabeza calva y susurrándole: «No te preocupes, Miguel, mi papá conduce muy rápido y después te presto mi gorro». Horas más tarde, en la sala de espera privada del Hospital Memorial, el silencio era diferente. No era el silencio opresivo de la mansión, sino el silencio blanco y clínico de la medicina de élite. Miguel estaba estabilizado. El doctor Sterling había hecho maravillas. Una transfusión, antibióticos de última generación y una habitación que parecía una suite de hotel. Mariana estaba dentro con él, viéndolo dormir por primera vez sin dolor en semanas. Julián estaba en el pasillo, apoyado contra la pared, con la corbata deshecha colgando de su cuello y la camisa arremangada. Parecía haber envejecido 10 años en 5 horas, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. La puerta de la habitación se abrió y Mariana salió. Se había lavado la cara y se había quitado el delantal sucio, quedándose solo con su vestido azul de uniforme. Caminó hacia Julián. No bajó la cabeza. «Está estable», dijo ella. Su voz era ronca. «El doctor dice que con el nuevo tratamiento tiene una oportunidad real, no solo de vivir unos meses más, sino de curarse». Julián asintió soltando el aire. «Me encargaré de todo, Mariana». Julián sacó su chequera del bolsillo interior de la chaqueta, un gesto reflejo. «Voy a transferirte un fondo, para que no tengas que limpiar 3 casas, para que te mudes de ese agujero. Quiero triplicar tu sueldo y...»
Guarde eso, le interrumpió Mariana. No hubo agresividad en su tono, solo una firmeza tranquila. Señaló la chequera con su mano, que ahora tenía vendas limpias puestas por las enfermeras. No quiero su dinero, señor Castelli. Julián se quedó con la pluma en el aire, confundido. ¿Cómo? Acabas de decir que no puedes pagar esto. El tratamiento de Miguel, sí. Eso lo acepto porque es la vida de mi hijo, y me tragaría mi orgullo 1000 veces por él. Mariana dio un paso hacia él. Pero no quiero su dinero para mí, no quiero que me compre para aliviar su conciencia. ¿Entonces qué quieres?, preguntó Julián desesperado. Se sentía en deuda, se sentía pequeño. Te debo mucho. Me has abierto los ojos. Quiero que me prometa una cosa, dijo Mariana mirándolo fijamente a los ojos. Una sola condición para que yo siga trabajando en su casa y cuidando a Clarita. Lo que sea. Deje de ser el señor Castelli, el dueño de la empresa, el hombre que firma cheques, sentenció Mariana. Cuando cruce la puerta de esa casa, quiero que sea Julián. Quiero que sea el papá. Quiero que deje de esconderse en su despacho bebiendo whisky mientras su hija mira la pared. Quiero que se manche, quiero que juegue. Julián tragó saliva. La petición era mucho más difícil que firmar un cheque. Le pedía que se expusiera al dolor de amar a alguien que se iba a ir. Me queda poco tiempo con ella, Mariana, susurró él, su voz quebrándose. 3 meses. Si me acerco tanto, cuando ella se vaya, me va a destruir. Sí, admitió Mariana con brutal honestidad. Le va a doler como si le arrancaran el corazón sin anestesia. Pero a ella le va a hacer feliz. Y ese dolor valdrá la pena. Es el precio del amor, Julián. ¿Está dispuesto a pagarlo? Julián miró hacia la puerta de la habitación donde dormía Miguel. Luego pensó en Clarita, que estaba en la cafetería con una enfermera, comiendo gelatina y riendo. Recordó el sabor del pastel rosa barato. Recordó la palabra valiente. Guardó la chequera. Extendió su mano derecha. «Trato hecho», dijo Julián. Mariana miró la mano del millonario, y con su propia mano vendada y áspera, la estrechó. No fue un acuerdo laboral, fue un pacto de sangre, la inmersión en el mundo de Clarita. 2 semanas después, la mansión Castelli era irreconocible. Si un arquitecto minimalista hubiera entrado, habría sufrido un infarto. La fortaleza de cristal había sido invadida. El salón principal, antes un templo del vacío beige, ahora parecía el escenario de una batalla campal entre un arco iris y una juguetería. Había cojines tirados por el suelo, formando fuertes improvisados. Había dibujos hechos con crayones pegados con cinta adhesiva directamente sobre las paredes de estuco veneciano, algo que habría costado el despido inmediato de cualquiera en el pasado. Pero el cambio más drástico estaba en la cocina. Julián Castelli estaba de pie frente a la isla de granito negro. No llevaba su chaqueta de Armani. Llevaba una camiseta blanca de algodón que tenía una mancha sospechosa de chocolate en el pecho y sobre ella un delantal que decía «El mejor chef del mundo». Un regalo sarcástico de Mariana. Estaba cubierto de harina. Tenía harina en el pelo, en las pestañas y hasta en las orejas. Frente a él, un bol de metal contenía una mezcla grumosa que desafiaba las leyes de la repostería. «No creo que eso vaya a subir, jefe», comentó Mariana, que estaba sentada en un taburete alto, pelando manzanas con destreza. Sus manos estaban mucho mejor. Las cremas caras que Julián había comprado habían curado las grietas, aunque las cicatrices del trabajo duro permanecían. «Sigue la receta al pie de la letra», refunfuñó Julián, consultando una tablet manchada de huevo. Dice batir con energía. He batido con energía. Creo que he desintegrado los átomos de la harina.
«Papá, estás haciendo cemento, no pastel», rió Clarita. La niña estaba sentada sobre la encimera, sacrilegio, con los pies colgando. Llevaba su pijama y un pañuelo colorido en la cabeza. Estaba más pálida que hace 2 semanas y sus ojos tenían sombras oscuras, señales de que el tiempo avanzaba implacable. Pero su risa era fuerte. «Es una receta experimental, Clarita», se defendió Julián, guiñándole un ojo. «Se llama pastel sorpresa. La sorpresa es si nos comemos el pastel o si el pastel nos come a nosotros». Clarita estalló en carcajadas y el sonido fue música para Julián. Hacía 2 semanas él habría estado en la oficina a esta hora revisando acciones. Ahora estaba discutiendo con una masa de harina. Y por primera vez en años no sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Sentía cansancio, sí, porque cuidar a una niña enferma era agotador, pero no sentía vacío. «Necesitamos ayuda», admitió Julián, rindiéndose ante la masa. «Llamen al experto». Mariana sonrió y silbó. Miguel entró corriendo en la cocina. El niño, aunque aún débil y en tratamiento ambulatorio, pasaba las tardes en la mansión mientras Mariana trabajaba, aunque trabajar ahora significaba más supervisar a Julián que limpiar. Miguel llevaba un traje de superhéroe que le quedaba grande. «¡Al rescate!», gritó Miguel subiéndose a un taburete. La escena era doméstica, caótica y hermosa. Julián observó a los 2 niños interactuar. Miguel le pasaba ingredientes a Clarita y ella los tiraba al bol. Mariana supervisaba con una mirada de paz que Julián no había visto el día que la conoció. Pero la enfermedad seguía allí. Julián lo sabía. Veía cómo Clarita se cansaba después de 10 minutos. Veía cómo su respiración se volvía pesada. Más tarde esa tarde, cuando la energía de los niños bajó, se trasladaron al fuerte de cojines en el salón. Clarita estaba tumbada, demasiado agotada para sentarse. «Papá», susurró ella, «cuéntanos el cuento, pero el cuento especial». Julián asintió. Se levantó y fue a buscar la caja mágica. No era una caja de seguridad. Era el viejo cubo rojo de limpieza que él había pateado el primer día. Lo había rescatado de la basura. Del cubo sacó 2 objetos, un par de guantes de goma amarillos de limpieza. Se los puso. No con asco, sino con ceremonia, como un caballero poniéndose sus guanteletes antes de la batalla. Se escondió detrás del sofá y levantó las manos enguantadas para que los niños solo vieran los guantes amarillos asomando como 2 personajes. «¡Hola!», dijo Julián, haciendo una voz aguda y ridícula moviendo la mano derecha. «Yo soy el señor Amarillo, y yo soy la señora Chillona», dijo con la mano izquierda, usando una voz grave. Los niños rieron suavemente. Mariana, sentada en un sillón cercano con un libro, bajó la vista para observar. Ver al poderoso Julián Castelli haciendo teatro de títeres con guantes de fregar inodoros era una imagen que le estrujaba el corazón. «¿A dónde vamos hoy, señor Amarillo?», preguntó Julián con la voz del títere. «¡Vamos a la luna de queso!», respondió él mismo. «Pero cuidado con los monstruos de polvo». Julián improvisó una historia de aventuras donde los guantes amarillos salvaban al mundo no con dinero, sino con abrazos y cosquillas. Usó los guantes para hacer cosquillas a Clarita y a Miguel, provocando risitas débiles pero felices. De repente Clarita dejó de reír y tosió. Fue una tos seca, dolorosa. Julián se detuvo al instante, el miedo cruzando su rostro, congelando al señor Amarillo en el aire. Se quitó los guantes rápidamente y se acercó a ella. «¿Estás bien, amor? ¿Te duele?» Clarita asintió levemente con los ojos cerrados. «Me duele aquí», señaló su pecho. Julián miró a Mariana. Ella ya estaba de pie, con la jeringa de morfina oral preparada que siempre tenía a mano. Se acercó sin pánico, con movimientos fluidos.
Es hora de la vitamina de los sueños, dijo Mariana suavemente. Julián se apartó para dejarla pasar, sintiendo esa impotencia familiar. Pero Mariana se detuvo y le tendió la jeringa a él. «No», dijo ella en voz baja, «hazlo tú. Ella necesita que sea su papá quien le quite el dolor». Julián miró la jeringa. Sus manos empezaron a temblar. Inyectar medicina era admitir la enfermedad. Era admitir que el juego había terminado por hoy. «No puedo», susurró, el terror volviendo a sus ojos. «¿Y si lo hago mal?» «No lo harás mal», aseguró Mariana poniendo su mano sobre el hombro de él, un contacto cálido y firme. «Mírala a ella, no a la aguja. Hazlo con amor, no con miedo. Es el mismo papá que hace voces de títeres». Julián respiró hondo. Tomó la jeringa. Se sentó junto a Clarita. La acomodó en su regazo, sintiendo cada hueso de su espalda. «Abre la boquita, princesa», dijo Julián, y su voz no tembló. Fue dulce, segura, protectora. Le administró la medicina. Clarita tragó y suspiró, recostando la cabeza en el pecho de su padre. «Gracias, papi», murmuró ella, ya medio dormida. «El señor Amarillo es muy gracioso». Julián la abrazó, meciéndola suavemente mientras el sol se ponía afuera, bañando el salón en sombras largas. Miró los guantes amarillos tirados en el suelo, esos símbolos de limpieza que se habían convertido en juguetes. Había roto todas sus reglas. La casa estaba sucia, llena de juguetes, llena de gente, llena de emociones desordenadas. Y mientras sentía el latido lento del corazón de su hija contra el suyo, Julián supo que Mariana tenía razón. El dolor de saber que se iba a detener pronto era insoportable, desgarrador, pero el calor de tenerla en sus brazos en ese momento, eso valía más que toda su fortuna. Estaba inmerso en su mundo, y aunque el final se acercaba, Julián ya no estaba mirando el reloj, estaba mirando a su hija. El milagro cotidiano. El tiempo en la mansión Castelli dejó de medirse en cierres de bolsa, en conferencias internacionales o en trimestres fiscales. Se medía ahora en microdosis de morfina, en cucharadas de compota de manzana y en la cantidad de luz que entraba por los ventanales del salón. Noviembre llegó con un viento frío que desnudó los árboles del jardín, un espejo cruel de lo que sucedía dentro de la casa. Mientras las hojas caían fuera, dentro ocurría una paradoja biológica y espiritual. Miguel, el hijo de Mariana, florecía. El tratamiento experimental del doctor Sterling, financiado sin límites por la tarjeta negra de Julián, había funcionado con una eficacia que los médicos calificaban de milagrosa. Al niño le había vuelto el color a las mejillas. El cabello oscuro comenzaba a despuntar como una pelusa suave en su cabeza antes calva, y su risa, antes un susurro, ahora resonaba con fuerza, rebotando en las paredes de mármol. Corría por los pasillos persiguiendo un balón de fútbol, rompiendo jarrones que a Julián ya no le importaban en lo absoluto. Por el contrario, Clarita se desvanecía. Su declive no fue una caída abrupta, sino un atardecer lento y constante. Su cuerpo, pequeño y frágil, parecía volverse transparente, como si la materia estuviera cediendo paso a la luz. Ya no caminaba. Sus piernas, delgadas como ramas de invierno, habían perdido la fuerza para sostenerla, por lo que Julián se había convertido en sus piernas. La fortaleza de cristal se había transformado en un campamento de batalla contra la tristeza. Julián había ordenado trasladar un colchón enorme, el más suave de la casa, al centro del salón principal, justo frente a la chimenea y los ventanales, para que Clarita no tuviera que mirar el techo de una habitación, sino el cielo y el fuego. Allí dormían los tres, Clarita en el medio, Julián a un lado y Mariana en un sillón reclinable que Julián había arrastrado personalmente al otro.
Las jerarquías sociales se habían disuelto en el ácido de la enfermedad terminal. Allí no había jefe y empleada. Solo 3 seres humanos aferrándose los unos a los otros en medio de una tormenta silenciosa. Una tarde de lluvia, el momento que Julián más temía ocurrió. Clarita, debilitada por los sedantes, no llegó a pedir el orinal a tiempo. El accidente fue inevitable, manchando las sábanas de hilo egipcio y el pijama favorito de la niña. El antiguo Julián habría sentido pánico, asco, habría gritado llamando a una enfermera para que solucionara el problema higiénico. Pero el Julián de ahora, el hombre que había aprendido a ver a través de los ojos de Mariana, reaccionó antes de que la vergüenza pudiera instalarse en el rostro de su hija. «Ups», dijo Julián con una naturalidad actuada pero convincente, levantando la vista de un libro de cuentos. «Parece que hubo una fuga de agua en el barco pirata. ¡Marineros, a los botes salvavidas!». Clarita, que había empezado a llorar en silencio por la humillación de no poder controlar su propio cuerpo, lo miró sorprendida. Julián la levantó con una delicadeza infinita, como si fuera de porcelana, y la llevó al baño. Mariana se levantó de inmediato para cambiar las sábanas, moviéndose con la eficiencia de quien ha cuidado a enfermos toda su vida, pero con una ternura que excedía cualquier salario. En el baño, mientras Julián limpiaba a su hija con agua tibia y esponjas suaves, Clarita apoyó su frente contra el hombro de su padre. Estaba ardiendo en fiebre. «Perdón, papi», susurró ella, su voz apenas un hilo. «Soy un desastre. Huelo mal». Julián se detuvo. Miró su propio reflejo en el espejo. Tenía ojeras profundas, barba de 3 días, y llevaba una camiseta vieja manchada. Nunca se había visto peor, y nunca se había sentido más digno. «Tú hueles a fresas y a valentía, mi amor», le dijo Julián, besando su frente caliente. «Y no eres un desastre, eres mi capitana, y los capitanes a veces se mojan. No pasa nada, yo te limpio, siempre te voy a limpiar». Cuando volvieron al salón, la cama estaba limpia y fresca, y Mariana había colocado un ramo de lavanda cerca de la almohada para perfumar el aire. Miguel estaba sentado a los pies del colchón, leyendo un cómic en voz baja para no molestar. Esa noche, cuando Clarita finalmente se durmió, su respiración sonando como un fuelle roto, Julián se derrumbó en la cocina. No estaba llorando, pero su cuerpo temblaba incontrolablemente. Estaba sirviéndose un vaso de agua y el vaso repiqueteaba contra sus dientes. El terror a la pérdida inminente lo estaba devorando. Mariana entró. No dijo nada. Simplemente se acercó a él, le quitó el vaso de la mano y lo puso sobre la encimera. Luego tomó las manos de Julián, esas manos de millonario que ahora estaban ásperas por lavar sábanas y preparar medicinas, entre las suyas, que ya estaban sanando. «Tengo miedo, Mariana», confesó Julián mirando al suelo. Era la primera vez que lo decía en voz alta. «Siento que me estoy ahogando. Cada vez que cierra los ojos, pienso que no los va a volver a abrir. No sé si voy a poder soportarlo cuando pase. Creo que me voy a morir con ella». Mariana apretó sus manos. «No te vas a morir, Julián. Vas a vivir por ella, porque ella te enseñó cómo hacerlo». Su voz era firme, un ancla en medio de su deriva emocional. «Estás haciendo lo más difícil que un ser humano puede hacer. Estás acompañándola hasta la puerta. La mayoría de los hombres en tu posición habrían huido a la oficina, habrían dejado esto a las enfermeras. Tú estás aquí, limpiándola, amándola, sosteniéndole la mano mientras cruza. No es suficiente», sollozó él. «No pude salvarla. A Miguel sí, pero a ella no». «A Miguel lo salvó tu dinero», dijo Mariana mirándolo fijamente a los ojos. «Pero a Clarita la está salvando tu amor, la estás salvando del miedo, Julián. Ella se va a ir sabiendo que su papá es el hombre más fuerte y dulce del mundo.
Ese es el milagro, no la cura física, sino la paz del corazón. Julián levantó la vista. En los ojos de esa mujer, que había llegado a su casa con un cubo de fregar y un corazón roto, encontró la fuerza que le faltaba. Se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. No hubo beso, no hubo romance carnal. Fue una intimidad mucho más profunda, la comunión de dos almas que compartían la carga de una tragedia y la transformaban en algo sagrado. «Gracias», susurró Julián. «Gracias por no dejarme ser un cobarde». Durante las semanas siguientes, la casa se convirtió en un santuario. Los amigos de negocios de Julián llamaban, pero él no contestaba. La junta directiva amenazaba con destituirlo. Él les envió una carta de renuncia temporal redactada en una servilleta. Nada importaba fuera de esas 4 paredes. Miguel, con su energía renovada, se convirtió en el bufón de la corte de Clarita. Hacía obras de teatro, se disfrazaba con las corbatas de seda de Julián y le leía historias inventadas. Clarita, aunque ya casi no podía hablar, sonreía con los ojos. La conexión entre los dos niños era palpable. Miguel entendía que él se quedaba y ella se iba, y en su inocencia de 5 años le regalaba toda su vitalidad para que ella se la llevara en el viaje. Un martes por la tarde, Clarita pidió algo inusual. «Papá», dijo, señalando hacia el gran ventanal. «Nieve». No estaba nevando. Era un día gris y lluvioso de finales de otoño. Pero Julián entendió. Ella quería ver la nieve una última vez. «¿Quieres nieve? Tendrás nieve», dijo Julián. En 2 horas, Julián hizo lo imposible. Alquiló una máquina de nieve artificial de una compañía de efectos especiales de cine. La instalaron en el jardín, justo frente al ventanal del salón. Cuando encendieron la máquina, copos blancos y perfectos comenzaron a caer sobre el césped verde oscuro. Clarita, envuelta en mantas térmicas y con su gorro de fiesta puesto, que ya estaba arrugado y viejo, pero que se negaba a quitarse, miró el espectáculo con asombro. «Es mágica», susurró ella, viendo cómo los copos se pegaban al cristal. «Como tú», le dijo Mariana, acariciando su mano. Julián salió al jardín. Llevaba solo su camisa, ignorando el frío. Recogió un puñado de nieve artificial y corrió hacia la ventana, pegándola contra el vidrio para que Clarita pudiera verla de cerca. Ella rió, un sonido débil, pero lleno de luz. Desde dentro, Mariana y Miguel saludaban, y Julián, empapado y congelado, se sintió el hombre más afortunado de la tierra por haber podido comprar esa sonrisa. Esa noche, la tos de Clarita cambió. Se volvió más profunda, más húmeda. Su respiración adquirió un ritmo irregular, pausas largas, seguidas de jadeos rápidos. El patrón de Cheyne-Stokes. Mariana y Julián cruzaron una mirada sobre la cama improvisada. Ambos sabían lo que significaba. El cuerpo estaba empezando a apagar los interruptores principales. El viaje final había comenzado. El clímax emocional. La madrugada llegó envuelta en un silencio denso, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración por respeto. La máquina de oxígeno zumbaba rítmicamente en la esquina del salón, marcando el compás de los últimos segundos, un metrónomo cruel y necesario. La luz del amanecer aún no rompía, y el salón estaba iluminado únicamente por el resplandor de las brasas agonizantes en la chimenea y una pequeña lámpara de lectura con luz ámbar. Julián no había dormido. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra el sofá, sosteniendo la mano de Clarita entre las suyas. La mano de su hija estaba fría, inusualmente fría, y sus uñas tenían un tinte azulado. Mariana estaba al otro lado, monitoreando el pulso, sus ojos rojos de fatiga pero secos, manteniéndose fuerte para él. Miguel dormía profundamente en el sillón, ajeno al paso del ángel de la muerte por la habitación. De repente, la respiración de Clarita se calmó.
Los jadeos angustiosos cesaron. Abrió los ojos. No eran los ojos vidriosos y perdidos de los últimos días. Eran claros, brillantes. Había vuelto. El fenómeno de la lucidez terminal, ese último regalo que la biología otorga a veces antes del final, estaba ocurriendo. Papá, su voz sonó clara, pequeña, pero sin dolor. Julián se incorporó de inmediato, acercando su rostro al de ella, conteniendo el sollozo que tenía atorado en la garganta desde hacía horas. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. No me voy a ir. Clarita giró la cabeza lentamente. Recorrió con la mirada el salón. Vio los dibujos en las paredes, vio los juguetes esparcidos, vio a Miguel durmiendo, vio los guantes amarillos de limpieza que Julián había dejado sobre la mesita de noche como un tótem sagrado. Fue una buena fiesta, dijo ella, esbozando una sonrisa torcida. La mejor fiesta del mundo. Julián asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, mojando las sábanas. Sí, princesa. Fue la mejor. Clarita buscó con la mirada a Mariana. La encontró y extendió débilmente su otra mano hacia ella. Mariana la tomó de inmediato, besando los dedos pequeños. «Mari», susurró Clarita, «¿tú te vas a quedar?» «Siempre, mi vida, siempre», respondió Mariana con la voz quebrada. «Voy a cuidar a tu papá y a Miguel y a la casa». «Bien». Clarita suspiró, aliviada. «Porque papá no sabe cocinar. Se le queman los pasteles. Necesita ayuda». Julián soltó una risa ahogada entre lágrimas, un sonido doloroso y hermoso. «Es verdad, soy un desastre en la cocina. Necesitamos a Mari». Clarita apretó la mano de su padre con una fuerza sorprendente para su estado. «Papá, acércate». Julián pegó su oído a los labios de su hija. «Quiero decirte un secreto. Dime, mi amor». «Ya no tengo miedo», confesó la niña, y sus ojos miraron un punto fijo en el espacio, algo que ni Julián ni Mariana podían ver. «Mamá está allí. Lleva el vestido azul que me gusta, y se está riendo. Dice que vengas a jugar, pero que tú tienes que quedarte un ratito más, que todavía tienes que aprender a hacer el pastel bien». El corazón de Julián se detuvo y volvió a arrancar con un latido doloroso. La validación de que no estaba enviando a su hija a la oscuridad, sino a los brazos de la madre que nunca conoció, fue un bálsamo para su alma herida. «Ve con ella, mi amor», le dijo Julián, liberándola, dándole el permiso más difícil que un padre puede dar. «Ve con mamá. Corre. Juega. Come mucho pastel. Yo estaré bien, te lo prometo». Clarita asintió levemente. Su mirada volvió a enfocarse en Mariana por un segundo. «Mari, gracias por ser mi mamá de la fiesta», dijo. Mariana rompió a llorar, un llanto silencioso, bajando la cabeza sobre la mano de la niña. «Gracias a ti, mi niña, por salvarme a mí». Clarita cerró los ojos. Parecía simplemente cansada, como después de un día largo de juegos en el parque. «¿Papá?», llamó por última vez, sin abrir los ojos. «Aquí estoy». «¡Ponte el gorro!». Julián no lo dudó. Estiró el brazo, agarró el viejo gorro de cartón abollado y se lo puso sobre la cabeza. Allí estaba Julián Castelli, el magnate, con el rostro bañado en lágrimas, ropa sucia y un gorro de fiesta ridículo, sosteniendo a su hija moribunda. «¿Lo tienes puesto?», preguntó ella, su voz desvaneciéndose. «Sí, mi amor, lo tengo puesto. Estamos de fiesta». «Bien», susurró Clarita. «Hasta mañana, papi». «Hasta mañana, princesa». La respiración se volvió más lenta. 1, 2, 3, y luego silencio. El pecho de Clarita se detuvo. La máquina de oxígeno siguió zumbando, indiferente, pero la vida, esa chispa luminosa y traviesa, había abandonado la habitación. Julián se quedó inmóvil. No gritó, no se desgarró la ropa, simplemente se quedó mirando el rostro de paz absoluta de su hija.
sintió cómo el calor comenzaba a abandonar las manos pequeñas que sostenía. El silencio se estiró, denso y sagrado. Entonces, Mariana se movió. Se levantó lentamente, rodeó la cama y apagó la máquina de oxígeno. El zumbido cesó, dejando un silencio aún más profundo, solo roto por el crepitar de la madera en la chimenea. Mariana se arrodilló junto a Julián y lo abrazó. Lo envolvió con sus brazos fuertes, esos brazos que habían fregado suelos y cargado niños enfermos. Y en ese abrazo, Julián finalmente se rompió. Soltó un aullido, un sonido primitivo, animal, que venía desde las entrañas de la tierra. Lloró con la fuerza de un dique que revienta. Lloró por los años perdidos en la oficina, lloró por la injusticia de la vida, lloró de amor y de dolor. Miguel se despertó sobresaltado en el sillón. Al ver la escena, entendió. El niño se bajó del sillón, caminó con sus pasitos silenciosos hasta la cama y sin decir nada se unió al abrazo. Puso su mano pequeña sobre la espalda temblorosa de Julián. Allí, en el suelo del salón de una mansión millonaria, se formó una escultura de dolor y amor. Un padre destrozado, una madre sustituta y un niño superviviente, unidos alrededor del cuerpo de una niña que en sus últimos 3 meses les había enseñado a todos el verdadero significado de estar vivos. Julián levantó la vista, cegado por las lágrimas, y vio los guantes amarillos sobre la mesa. La luz del primer sol de la mañana entró por la ventana, golpeando el plástico amarillo y haciéndolo brillar como si fuera oro puro. Clarita se había ido, pero había dejado la casa llena de luz. El duelo transformado. Los días posteriores al entierro de Clarita pasaron como una película en blanco y negro, con el sonido amortiguado por una capa invisible de algodón. La mansión se llenó de coronas de flores enviadas por socios comerciales que jamás habían conocido a la niña, arreglos florales ostentosos y fríos que olían a lirios y a protocolo. Julián los odiaba. Para él, esas flores eran basura decorativa. La única flor que importaba ya no estaba. La ceremonia había sido privada. Solo ellos 3 y el doctor Sterling. Julián había prohibido la entrada a la prensa y a la élite social. No quería trajes negros de diseñador ni lágrimas falsas cerca de su hija. Quería verdad. Había enterrado a Clarita con su vestido rosa favorito y, en sus manos cruzadas sobre el pecho, había colocado una pequeña varita mágica de plástico que Miguel le había regalado. Una semana después, la casa estaba en silencio. Pero era un silencio diferente al de antes. No era el silencio estéril del miedo, sino el silencio reverente de un templo después de una oración intensa. Julián estaba sentado en el salón, mirando la chimenea apagada. Llevaba la misma ropa desde hacía 2 días. No había ido a la oficina. No había contestado el teléfono. Simplemente estaba existiendo, dejando que el dolor lo atravesara como una marea. Tal como Mariana le había enseñado, sin resistirse, sin anestesia. Escuchó un ruido en el piso de arriba, un arrastrar de maletas. El sonido activó una alarma en su cerebro adormecido. Se levantó, sintiendo que sus articulaciones crujían, y subió las escaleras. El ruido venía de la habitación de invitados, esa que se había convertido en el refugio de Mariana y Miguel durante los últimos meses. La puerta estaba abierta. Mariana estaba allí, de espaldas a él. Ya no llevaba el vestido azul de uniforme, ni la ropa cómoda que usaba para cuidar a Clarita. Llevaba sus vaqueros desgastados y una camiseta gris vieja, la misma ropa con la que había llegado el primer día para la entrevista. Estaba doblando meticulosamente el delantal blanco y el uniforme azul, colocándolos sobre la cama perfectamente hecha. Al lado de la cama, su vieja bolsa de tela estaba abierta, ya casi llena con sus pocas pertenencias.
Miguel estaba sentado en una silla, balanceando las piernas, mirando a su madre con ojos tristes y confundidos. El niño ya estaba físicamente sano, pero emocionalmente entendía que algo se estaba rompiendo de nuevo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Julián desde el marco de la puerta. Su voz sonó rasposa, como si no la hubiera usado en años. Mariana se sobresaltó, pero no se giró de inmediato. Terminó de alisar una arruga invisible en el delantal antes de enfrentarlo. Cuando se volvió, Julián vio que sus ojos estaban hinchados, pero su expresión era de una resignación dolorosa. «Estoy recogiendo, señor Castelli», dijo ella. El uso del «señor Castelli» fue como una bofetada para Julián. Habían pasado semanas, siendo solo Julián y Mari. El retorno a la formalidad era un muro que ella estaba levantando deliberadamente. «¿Por qué?», Julián entró en la habitación. «Porque mi trabajo ha terminado», respondió Mariana con voz temblorosa, evitando su mirada. «Me contrataron para limpiar y, bueno, luego para cuidar. Clarita ya no está. La casa está limpia. Usted ya no necesita una enfermera ni una payasa de fiestas». Ella cerró la cremallera de su bolsa. El sonido fue definitivo. «Miguel ya está fuerte», continuó ella hablando rápido para que no se le quebrara la voz. «El doctor Sterling dice que está en remisión completa. Ya no hay excusa para abusar de su hospitalidad. Usted necesita recuperar su vida, su espacio. Necesita olvidar. Y nosotros somos un recordatorio constante de la enfermedad». Mariana agarró la mano de Miguel y se colgó la bolsa al hombro. «Vamos, Miguel. Despídete del señor». Julián sintió una oleada de pánico similar a la que sintió la noche que Clarita murió. La idea de que Mariana y Miguel cruzaran esa puerta y desaparecieran en el abismo de la ciudad, devolviéndolo a su soledad de mármol, era insoportable. «No», dijo Julián. Mariana se detuvo. «Señor, he dicho que no». Julián dio 2 pasos largos y se interpuso entre ella y la puerta. «Tú no te vas». «Julián, por favor, no lo hagas más difícil», suplicó ella, y las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. «No pertenezco aquí. Míranos, soy la chica de la limpieza. Vuelvo a mi mundo, tú vuelves al tuyo. Es el orden natural de las cosas. El cuento de hadas se acabó cuando ella se fue. ¡Al diablo con el orden natural!», gritó Julián, asustando a Miguel. Se agachó inmediatamente para ponerse a la altura del niño y luego miró a Mariana. «¿Crees que esto fue un contrato laboral? ¿Crees que lo que pasamos en ese salón fue un servicio prestado?» Julián se levantó y agarró suavemente la bolsa de tela del hombro de Mariana, quitándosela y dejándola caer al suelo. «Tú dijiste que mi dinero salvó a Miguel, pero que tu amor salvó a Clarita», dijo Julián con una intensidad feroz. «Pero te equivocaste en una cosa, Mariana. Tú no solo salvaste a Clarita, tú me salvaste a mí». Mariana negó con la cabeza sollozando. «Yo no hice nada, solo estuve ahí». «Exacto, estuviste ahí». Julián le tomó las manos, esas manos que ya no tenían heridas abiertas, pero que guardaban la memoria del sacrificio. «Me enseñaste a ser padre cuando yo solo sabía ser dueño. Me enseñaste a perder el miedo a mancharme. Me enseñaste que un guante de goma vale más que una acción en la bolsa. Si te vas ahora, si te llevas a Miguel, entonces sí que Clarita habrá muerto en vano». Porque ella quería que su papá no volviera a estar solo. Mariana miró a Julián. Vio al hombre destrozado, vulnerable, honesto. Vio que no le estaba ofreciendo empleo, le estaba ofreciendo supervivencia mutua. «Pero, ¿qué somos?», preguntó ella perdida. «No soy tu esposa, no soy tu empleada. ¿Qué hago aquí?». Julián miró a Miguel, que observaba la escena con esperanza. «Eres familia», sentenció Julián. «Una familia extraña, rota y remendada, nacida del dolor, pero familia al fin y al cabo. Y en esta casa la familia no se va». Julián se giró hacia Miguel. «Miguel, ¿te gusta tu habitación?».
El niño asintió tímidamente. Sí, la cama es suave, y no hay cucarachas. Bien, dijo Julián. Entonces te quedas. Y tú, Mariana, tengo una propuesta. No quiero que limpies más inodoros, nunca más. Quiero que me ayudes a gastar mi dinero. Mariana lo miró confundida. ¿Gastar su dinero? Tengo demasiado. Y no sirve para nada si se queda en el banco. Quiero crear algo. Algo para los niños como Clarita y Miguel, pero yo no sé lo que necesitan realmente. Yo sé firmar cheques. Tú sabes lo que es el dolor, la espera, la falta de medicinas, la necesidad de una fiesta cuando te estás muriendo. Quiero que dirijas eso conmigo. Mariana se quedó sin aliento. La propuesta no era caridad, era un propósito. ¿Te quedas?, preguntó Julián, extendiendo su mano una vez más, tal como lo hizo en el hospital. Mariana miró su bolsa en el suelo, miró la puerta abierta, y luego miró a los dos hombres que le quedaban, su hijo vivo de milagro y este hombre que había aprendido a amar gracias a ella. Me quedo, susurró Mariana. Julián no sonrió. Era demasiado pronto para sonrisas completas, pero sus hombros se relajaron. Se agachó y abrazó a Miguel. Bien, ahora, vamos a la cocina. Julián se puso de pie y se secó los ojos. Tengo que intentar hacer ese maldito pastel otra vez. Le prometí a Clarita que aprendería. Y esta vez no quiero que parezca cemento. Mariana soltó una risa entre lágrimas. Va a necesitar muchos huevos, señor Castelli. Julián, corrigió él. Julián, aceptó ella. Y así, en medio del duelo, la casa no se cerró. Se abrió. La resolución final an epílogo. Un año después, el sol de primavera entraba a raudales por los ventanales del salón principal de la mansión Castelli. Pero esta vez no iluminaba una estancia silenciosa. Iluminaba un centro de operaciones logísticas de alegría. El salón estaba lleno de cajas de cartón apiladas hasta el techo, pero no eran cajas de mudanza, eran cajas con logotipos brillantes. Proyecto Guantes Amarillos. Mariana caminaba entre las torres de cajas con una tablet en la mano, dirigiendo a un equipo de 3 voluntarios universitarios. Llevaba un traje sastre elegante pero cómodo, y su cabello rubio estaba recogido en una coleta profesional. Se veía radiante, con una autoridad natural que había nacido de la experiencia. Las cajas para el Hospital Infantil del Norte van en la furgoneta 1, ordenaba Mariana con precisión. Asegúrense de que llevan el doble de globos. La semana pasada se quedaron cortos. Y no olviden los kits de maquillaje de fantasía para la planta de oncología. Sí, jefa, respondieron los voluntarios cargando los paquetes. En la cocina, la escena era igualmente caótica pero controlada. Julián Castelli estaba frente al horno. Ya no había rastro del hombre rígido y gris de hace un año. Llevaba un delantal manchado de harina que decía «Papá pastelero», y estaba sacando una bandeja de cupcakes perfectos, decorados con un glaseado rosa brillante que olía a fresas naturales. «¡Tiempo!», gritó Miguel, que ahora tenía 6 años y una cabellera castaña espesa y brillante. Estaba sentado en la encimera, cronometrando con un reloj digital. «Récord personal, Julián, 3 docenas en 40 minutos». «El secreto está en la temperatura, socio», dijo Julián, guiñándole un ojo mientras depositaba la bandeja con orgullo. «¿Cómo está el control de calidad?» Miguel agarró un cupcake, le dio un mordisco enorme y se manchó la nariz de rosa. «Aprobado». Clarita le daría un 10. La mención del nombre de Clarita no trajo tristeza a la cocina, sino una calidez suave. Su nombre se pronunciaba en esa casa a diario, no como un tabú, sino como una invocación de alegría. Julián se quitó el delantal y se lavó las manos. Se acercó a Mariana, que acababa de entrar en la cocina buscando agua. «¿Todo listo para la ronda de hoy?».
preguntó él, dándole un beso suave en la mejilla. Su relación había evolucionado de forma natural, sin prisas, nacida de una amistad profunda que poco a poco había dejado paso al amor romántico, un amor maduro y agradecido. «Todo listo», confirmó Mariana apoyándose en él un momento. «Tenemos 3 fiestas de emergencia programadas. Una niña en la UCI pidió conocer a una princesa con guantes mágicos. Creo que me toca ponerme el disfraz hoy». Julián sonrió. La Fundación Clarita se había convertido en un fenómeno. No solo financiaban tratamientos para familias sin recursos, como la de Miguel en su momento, sino que su programa estrella, Guantes Amarillos, se dedicaba a cumplir los deseos de fiestas inmediatas para niños terminales. Llevaban la celebración al hospital, rompiendo las reglas de la esterilidad emocional, tal como Mariana lo había hecho aquel día. «Yo conduzco la furgoneta», dijo Julián. «Pero antes...» «Tenemos una cita». Mariana asintió. «Sí, ya tengo las cosas en el coche». Salieron de la mansión, no en el sedán negro de lujo, sino en una furgoneta colorida rotulada con dibujos de globos y guantes. Miguel iba en su silla de seguridad, cantando canciones de la radio. El viaje al cementerio fue tranquilo. El día era espectacularmente azul, el tipo de día que Clarita amaba porque decía que el cielo parecía un vestido de princesa. Llegaron a la zona privada del cementerio, pero la tumba de Clarita no se parecía a ninguna otra. Mientras que las demás lápidas eran de mármol gris o negro, sobrias y tristes, la de Clarita era un jardín en explosión. Habían plantado rosales silvestres alrededor que daban flores rosas todo el año. Había molinillos de viento de colores girando frenéticamente con la brisa. Y la lápida en sí no era una piedra fría, era una escultura de granito blanco tallada con la forma de un castillo de hadas. Los 3 se bajaron del vehículo. Julián llevaba una caja especial. Miguel llevaba un ramo de globos de helio. Mariana llevaba una bolsa de papel. Se acercaron a la tumba. Julián se arrodilló primero, sin importarle manchar sus pantalones de vestir en la hierba. «Hola, mi amor», dijo Julián, acariciando la piedra caliente por el sol. «Te traje los cupcakes. Esta vez no se quemaron. Miguel dice que están de 10. «Saben a nubes, Clarita», gritó Miguel, atando los globos a una pequeña estaca preparada para ello. Mariana se arrodilló junto a Julián. Abrió su bolsa y sacó 2 objetos que brillaron bajo el sol. Un par de guantes de goma amarillos nuevos y un gorro de fiesta de cartón. Con movimientos ceremoniales, colocó los guantes sobre la base de la lápida, como si fueran las manos de Clarita descansando. Luego, puso el gorro de fiesta coronando una de las torres del castillo tallado. «Te hemos traído tu uniforme, capitana», susurró Mariana con una sonrisa serena. «Seguimos trabajando. Hoy vamos a hacer reír a una niña que se llama Sofía. Ella también quiere saber a qué sabe el rosa». Se quedaron allí un rato en silencio, pero no era un silencio de muerte. Se oían los pájaros, el girar de los molinillos y el sonido lejano de la ciudad. Julián miró los guantes amarillos sobre la tumba. Esos objetos de limpieza tan banales, tan baratos, se habían convertido en el símbolo más sagrado de su vida. Representaban el momento en que decidió dejar de protegerse del dolor para empezar a vivir el amor. Se puso de pie y ayudó a Mariana a levantarse. Miguel corría alrededor de la tumba persiguiendo una mariposa. «¿Sabes?», dijo Julián, tomando la mano de Mariana y entrelazando sus dedos. «Antes pensaba que ser rico era tener esa cuenta en Suiza y esta tierra bajo mis pies». Miró a Miguel corriendo sano, miró a la mujer que amaba a su lado y miró la tumba colorida de la hija que le había enseñado todo. «¿Y ahora?», preguntó Mariana, apoyando la cabeza en su hombro. «Ahora sé que la única riqueza real es tener a alguien que se ponga unos guantes de fregar para sostenerte cuando te caes», respondió Julián. «Y tener el valor de mancharse las manos por amor».
Mariana sonrió y le apretó la mano. Vamos, Julián, Sofía nos espera, no podemos llegar tarde a la fiesta. Julián asintió. Echó una última mirada a la tumba, donde el gorro de fiesta se movía ligeramente con el viento, como si Clarita estuviera asintiendo. Vamos a hacer un desastre, dijo Julián con una sonrisa radiante. Los tres caminaron hacia la furgoneta colorida, dejando atrás la muerte para seguir llevando vida a quienes más la necesitaban, guiados por el legado eterno de una niña y sus guantes amarillos. Fin.